¿Alguna vez te has preguntado cómo una carta escrita hace casi 2000 años podría contener las respuestas a preguntas profundas sobre tu propósito, tu identidad y las insondables riquezas de la gracia divina? No se trata de una simple correspondencia. Esta carta es una revelación cósmica que muestra cómo Dios planeó desde la eternidad unir el cielo y la tierra en Cristo. Hablamos del libro de Efesios, una obra maestra del apóstol Pablo, escrita no solo para una iglesia específica, sino para toda una generación de creyentes. Esta carta sigue resonando hoy, transformando vidas y mostrando el alcance de la unidad y la gracia divina. Efesios no es simplemente un texto antiguo, es un himno eterno que nos invita a comprender nuestra posición en el gran plan de Dios. A través de sus líneas, somos llevados más allá de las preocupaciones mundanas para contemplar nuestra participación en un plan eterno, un diseño divino establecido incluso antes de la fundación del mundo. Este plan encuentra su culminación en la redención de todas las cosas a través de Jesucristo. Pero Efesios no se limita a ofrecer esperanza teórica. Es una fuente de sabiduría práctica, profundamente enraizada en las inmensas riquezas del amor de Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos internos y externos, no estamos abandonados. Más aún, Efesios nos equipa para enfrentar nuestras batallas. Nos asegura que estamos llamados, elegidos y fortalecidos para permanecer firmes. Vestidos con la armadura de Dios, somos invitados a ser luces brillantes en medio de un mundo lleno de oscuridad. Este libro es un llamado a adoptar una perspectiva divina sobre nuestras vidas, a vernos como Dios nos ve, valiosos, amados y vitales para su plan eterno. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras plenamente convencido de que formas parte de la historia eterna de Dios? ¿Qué impacto tendría si vieras tu existencia desde su perspectiva, como un hijo amado, un participante esencial en su diseño y un recipiente de su gracia ilimitada? Si estas verdades del libro de Efesios tocan algo en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu familia, amigos y seres queridos. Juntos, descubramos cómo las enseñanzas de Efesios pueden traer claridad, propósito y esperanza a nuestras vidas. Acompáñanos en este viaje hacia la transformación espiritual, mientras exploramos cada capítulo, cada mensaje y cada promesa contenida en esta carta celestial. Ahora, para comprender plenamente Efesios, necesitamos conocer al hombre detrás de estas palabras inmortales, el apóstol Pablo. Su vida es un testimonio impactante del poder transformador de la gracia divina. De ser un feroz perseguidor de cristianos, pasó a convertirse en uno de los más grandes defensores del Evangelio, un cambio radical que solo puede explicarse como una obra de Dios. Pablo, originalmente llamado Saulo, nació en Tarso, una ciudad vibrante y multicultural del Imperio Romano. Con el privilegio de ser ciudadano romano y un judío devoto, Saulo se destacó desde joven por su intelecto y dedicación. Fue educado rigurosamente bajo la enseñanza del renombrado fariseo Gamaliel, donde desarrolló un profundo conocimiento de la ley y las tradiciones judías. Su pasión por la ley era tan intensa que lo llevó a convertirse en un perseguidor implacable de los seguidores de Jesús, a quienes consideraba una amenaza para su fe. En el libro de los Hechos, capítulo 9, encontramos a Saulo en el camino a Damasco, lleno de odio y decidido a acabar con el naciente movimiento cristiano. Pero en ese camino, su encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Esta transformación radical marcó el inicio de un ministerio que impactaría a generaciones enteras. Efesios, como muchas de sus cartas, es un reflejo de esa experiencia,
un mensaje cargado de gracia, redención y una invitación a vivir una vida completamente entregada al propósito de Dios. Su misión era clara: destruir el nuevo movimiento que se extendía entre los seguidores de Cristo. Sin embargo, mientras Saulo avanzaba decidido en su camino a Damasco, algo extraordinario ocurrió. Una luz resplandeciente descendió repentinamente del cielo, envolviéndolo por completo, y una voz resonó con autoridad: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Este fue el momento decisivo en la vida de Saulo, un instante que cambiaría el curso no solo de su existencia, sino también de la historia del cristianismo. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, una experiencia física que simbolizaba el despertar espiritual que estaba teniendo lugar en su interior. En este estado de vulnerabilidad, un hombre llamado Ananías, un seguidor de Cristo, llegó a él obedeciendo una instrucción divina. Ananías oró por Saulo, y como si escamas cayeran de sus ojos, su visión fue restaurada. Pero más que eso, su corazón fue transformado radicalmente. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Desde ese momento, Saulo dejó de ser un perseguidor y se convirtió en Pablo, el ferviente mensajero del Evangelio que llevaría las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. A partir de entonces, la vida de Pablo no estuvo exenta de dificultades. Enfrentó naufragios, golpizas, encarcelamientos y una oposición constante, pero su pasión por Cristo nunca se apagó. De hecho, algunas de sus cartas más impactantes, incluyendo Efesios, fueron escritas desde prisión. Cada palabra es un testimonio de su valentía y de su compromiso inquebrantable con la misión de difundir el mensaje de gracia y redención, incluso en medio del sufrimiento. ¿Por qué es tan relevante la transformación de Pablo? Porque es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayamos caído, ni cuánto nos hayamos resistido a Él, su amor puede alcanzarnos y transformarnos. La historia de Pablo nos muestra que nuestro pasado no nos descalifica para ser usados por Dios. Al contrario, puede convertirse en el escenario perfecto para que su gracia brille con mayor intensidad. ¿Alguna vez has sentido que tus errores del pasado son demasiado grandes o que tu vida está demasiado desordenada como para que Dios pueda usarte? La vida de Pablo responde con un rotundo no. El mismo Dios que transformó a un perseguidor en un proclamador puede también cambiar tu vida. Más allá de su redención personal, el viaje de Pablo fue una misión divina. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando la esperanza del Evangelio a quienes nunca habían oído hablar de las promesas de Dios. En este contexto, Pablo escribió la carta a los Efesios, un texto cargado de temas como la unidad, la gracia y las riquezas incomparables de Cristo. Efesios nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que su llamado no depende de nuestras capacidades, sino de su propósito eterno.
¿Qué podrías lograr si te rindieras completamente al plan de Dios, tal como lo hizo Pablo? Este es el desafío que Efesios nos presenta: vivir una vida transformada por la gracia y comprometida con el propósito divino. Pablo no se detiene en formalidades. Desde los primeros versículos de Efesios nos sumerge en una explosión de alabanzas, describiendo las abundantes bendiciones espirituales que son parte de nuestra herencia como creyentes en Cristo. Imagínate recibir una carta tan profunda y transformadora. Una carta que redefine tu forma de verte a ti mismo, que ilumina tu propósito y te conecta con tu destino eterno. Eso es exactamente lo que Pablo logró con Efesios, y hoy sus palabras siguen teniendo el poder de cambiar vidas, incluyendo la tuya. No son simples palabras adornadas, son una declaración cargada de verdad divina, diseñada para transformar la manera en que vivimos y redefinir nuestra identidad. Pablo inicia su carta con un saludo cálido, lleno de profundidad y propósito. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Estas no son solo palabras cordiales, son un recordatorio de los fundamentos inquebrantables de la vida cristiana: la gracia y la paz. La gracia, ese regalo inmerecido y abundante de Dios, es la base sobre la cual descansa toda bendición que recibimos. La paz, por su parte, es el fruto de vivir en armonía con Él, una evidencia tangible de su presencia en nuestras vidas. A partir de este fundamento, Pablo despliega un himno de alabanza eterno que nos invita a contemplar la generosidad ilimitada de Dios. La primera bendición espiritual que Pablo destaca es una verdad extraordinaria. Somos elegidos por Dios desde antes de la creación. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Detente un momento y reflexiona en esto. Antes de que la primera estrella brillara en el cielo, Dios ya había pensado en ti. No fue un acto impulsivo ni una decisión improvisada. Fuiste escogido deliberadamente por el Creador del universo. ¿Alguna vez has luchado con sentimientos de insignificancia? ¿Te has preguntado si realmente importas? Este pasaje responde con una verdad poderosa. Eres visto, eres querido y eres amado, no por lo que haces, sino porque Dios, en su amor infinito, decidió escogerte. Tu vida no es un accidente ni un detalle menor en el gran esquema de la existencia. Es una pieza esencial en su plan eterno, pero no termina allí. Dios no solo nos elige, sino que nos adopta en su familia. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. En el contexto romano, la adopción era un acto profundamente significativo. Un hijo adoptado no solo era aceptado, sino que recibía todos los derechos y privilegios de un hijo biológico. Esta imagen que Pablo utiliza nos recuerda algo fundamental. No somos meros siervos de Dios, somos sus hijos e hijas. La adopción en Cristo no es solo una transacción legal, es una relación profundamente íntima. Significa seguridad, pertenencia y amor incondicional. Piensa en el privilegio de poder llamar Padre al Creador de todo lo que existe y saber que Él te abraza como su Hijo amado. Esta relación redefine nuestra identidad y nuestro propósito, recordándonos que somos parte de una familia eterna. En el centro de estas bendiciones se encuentra el corazón del Evangelio, el amor transformador de Dios. Un amor que no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia infinita. Efesios no es solo una carta, es una invitación a redescubrir quiénes somos en Cristo y a vivir con la seguridad de que somos profundamente valorados y amados por el Rey del Universo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1:7. La redención es mucho más que un concepto teológico. Representa ser comprados de nuevo a un precio extremadamente alto. El costo fue la sangre de Jesús, derramada en la cruz para liberarnos del dominio del pecado y de la muerte. Este sacrificio no solo nos ofrece libertad, sino que también nos otorga una restauración total. La redención en Cristo no se limita a liberarnos de nuestros errores, sino que transforma nuestra relación con Dios. Él no solo perdona nuestras transgresiones, sino que las borra completamente, limpiándonos y reconciliándonos con su amor infinito. ¿Alguna vez has sentido culpa o vergüenza que te impida avanzar? Esta promesa nos asegura que en Cristo somos totalmente perdonados y que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pablo describe este plan divino como el misterio de su voluntad. Efesios 1:9, un secreto celestial oculto por siglos y ahora revelado en Cristo. ¿Qué implica este misterio? Es el diseño de Dios para unir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, creando una armonía perfecta entre el cielo y la tierra. Este no es solo un concepto abstracto, es el propósito final de toda la creación. Nuestras vidas tienen un significado trascendental. Somos invitados a participar activamente en el plan de Dios para restaurar todas las cosas, llevando su amor y su luz a un mundo roto. Después, Pablo nos lleva a contemplar el futuro, describiendo nuestra herencia en Cristo. En Él también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11-12. Esta herencia no se refiere a riquezas materiales ni a éxitos efímeros, sino a la vida eterna, una alegría inigualable y una comunión perfecta con Dios. Piensa por un momento en la magnitud de esta promesa. ¿Qué podría ser más asombroso que recibir algo tan valioso que supera todo lo que podríamos imaginar? Lo que es aún más impactante es que esta herencia no depende de nuestros méritos ni de nuestras obras, sino de la fidelidad de Dios. Además, Pablo nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. En el contexto del mundo antiguo, un sello era un símbolo de propiedad, autenticidad y protección. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas, una garantía de que le pertenecemos a Él para siempre. El Espíritu no es solo una promesa de lo que está por venir, es una realidad presente. Vive dentro de nosotros, guiándonos, consolándonos y dándonos poder para vivir conforme a los propósitos de Dios. Es la evidencia constante de que no estamos solos y de que su amor nos acompaña en cada paso del camino. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre estas bendiciones? ¿Qué cambiaría en tu vida si vivieras cada día consciente de que has sido elegido, adoptado, redimido y sellado por Dios? Estas verdades no solo transforman nuestra relación con nosotros mismos, sino también nuestra manera de enfrentar las luchas y de cumplir nuestro propósito. Al llegar a este punto de su carta, Pablo hace una pausa significativa. Pero en lugar de orar por riquezas materiales o logros temporales, eleva una petición mucho más profunda: sabiduría y revelación.
Su oración no es solo por un entendimiento superficial, sino por una conexión espiritual que nos permita vivir plenamente conscientes de la abundancia que tenemos en Cristo. ¿Qué impacto tendría esto en tu vida? ¿Cómo te verías a ti mismo y al mundo que te rodea si vivieras con esta perspectiva celestial? Imagina al apóstol Pablo, encarcelado, escribiendo con un corazón lleno de amor y preocupación por la iglesia de Éfeso. Desde su celda no pide que los creyentes reciban nuevas bendiciones, sino que comprendan profundamente lo que ya poseen en Cristo. Cada palabra está impregnada de gratitud y un deseo ferviente de que ellos conozcan el alcance de las riquezas espirituales que les han sido dadas. Pablo comienza expresando su gratitud. Por esta razón, desde que me enteré de su fe en el Señor Jesús y de su amor por todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:15-16. La fe y el amor de los efesios habían llegado a oídos de Pablo, incluso desde la distancia. Piensa en ello. Ser conocido no por tus logros materiales, sino por la profundidad de tu fe y el amor que refleja el corazón de Cristo. ¿Te has detenido a pensar en el legado de tu propia fe? Eres conocido por un amor tan genuino que los demás puedan ver a Jesús en ti. Este pasaje nos recuerda que nuestra fe no es algo que deba esconderse, sino que debe ser una luz que ilumine incluso fuera de nuestro círculo cercano. Un testimonio vivo de la gracia de Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. Su oración va mucho más allá de la superficie. Escribe: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Pablo desea que el Espíritu Santo abra los corazones y las mentes de los creyentes, llevándolos a un entendimiento más profundo del carácter y propósito de Dios. No se trata solo de acumular conocimiento intelectual, sino de un entendimiento transformador que impacte la manera en que vivimos y nos relacionamos con Él. Imagina poder ver la vida desde la perspectiva divina, comprender su corazón y su plan para tu vida. Este es el deseo de Pablo para los efesios, y no se limita a ellos. Es una oración para todos los creyentes, incluyendo nosotros. Ansiamos esa sabiduría y revelación en nuestras propias vidas. ¿Qué cambiaría si lo hiciéramos? Pablo pide que los efesios reciban 3 revelaciones específicas. La primera, la esperanza a la que Él los ha llamado. Efesios 1:18. Esta esperanza no es un simple deseo incierto, es una certeza basada en las promesas infalibles de Dios. Es la garantía de que, sin importar las circunstancias, tenemos un futuro seguro en Él. En un mundo lleno de incertidumbre, esta esperanza es un ancla para nuestras almas. Nos da dirección y propósito, recordándonos que nuestra vida en Cristo tiene un significado eterno. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu propósito o hacia dónde te diriges? En Cristo, nuestra esperanza está fundamentada en aquel que nunca falla, quien nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. La segunda revelación que Pablo menciona es las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, Efesios 1:18. Aquí Pablo no habla de las bendiciones que recibimos como creyentes, sino de algo aún más sorprendente. Nosotros somos la herencia de Dios. Esto significa que el Creador del universo nos considera su mayor tesoro, su posesión más preciada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Reflexiona en eso por un momento.
Dios te mira y ve a alguien que Él ama profundamente, alguien que le pertenece. Este no es un afecto superficial, es un compromiso eterno. Con frecuencia hablamos de las bendiciones que recibimos de Dios, pero ¿cuántas veces pensamos en lo que significa ser su tesoro personal? Finalmente, Pablo ora para que los creyentes comprendan el incomparable poder de Dios para con nosotros los que creemos. Efesios 1:19. Este poder, explica Pablo, es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es un poder que no solo pertenece al pasado, sino que está activo hoy, obrando en nosotros para transformar nuestras vidas y darnos fuerza en nuestras luchas. Imagina la magnitud de este poder. Es la fuerza que venció a la muerte, que trajo vida donde no había esperanza. Y ahora ese mismo poder está disponible para nosotros como creyentes. Pablo nos invita a vivir conscientes de esta realidad, confiando en que el Dios que resucitó a Jesús también está obrando en nosotros, capacitando nuestras vidas para cumplir su propósito eterno. El mismo poder que resucitó a Cristo y lo elevó a la gloria está ahora obrando en nosotros. Efesios 1:20. Piensa en eso. Ese poder que venció la muerte no es solo una fuerza remota o un evento histórico, está vivo y activo en todos los que creen. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de enfrentar los desafíos de la vida? Pablo nos asegura que tenemos acceso al mismo poder que derrotó la tumba. Este poder no es exclusivo para los apóstoles o para los cristianos perfectos. Está disponible para cada creyente en Cristo. Es una fuerza que nos capacita, nos fortalece y nos guía, permitiéndonos vivir vidas victoriosas incluso en medio de las pruebas más difíciles. Este mensaje no solo inspira, sino que transforma nuestra manera de enfrentar la vida cotidiana. Pablo concluye esta oración con una visión impresionante de la supremacía de Cristo. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo designó como cabeza de todo para la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. Jesús no solo vive, reina con autoridad absoluta sobre todo poder y dominio. Este es el mismo Jesús que intercede por nosotros, que nos guía y que un día alineará todas las cosas con la perfecta voluntad de Dios. Como creyentes, no estamos abandonados ni desorientados. Somos parte del cuerpo de Cristo, unidos bajo su liderazgo y equipados para cumplir su misión en la tierra. ¿Cómo sería tu vida si realmente abrazaras la esperanza, el poder y la valentía que Pablo describe? ¿Cómo transformarían estas verdades tu forma de enfrentar los desafíos, tus relaciones o incluso la percepción que tienes de ti mismo? A medida que avanzamos en Efesios, Pablo nos lleva a uno de los pasajes más profundos y transformadores de toda la Biblia, Efesios 2:1-10. Aquí describe un viaje desde la muerte espiritual hasta una vida plena en Cristo. Este pasaje encapsula la esencia del Evangelio, mostrando cómo Dios nos rescata del pecado y nos ofrece una vida renovada, llena de propósito y esperanza. Pablo comienza con un diagnóstico contundente. En otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios 2:1. No se trata de una muerte física, sino de una separación espiritual total de Dios, causada por el pecado. Pablo no habla solo de los efesios, describe la condición universal de la humanidad. Continúa diciendo, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y al príncipe del aire. Efesios 2:2. Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban moldeadas por el pecado, dominadas por los valores del mundo y la influencia de las tinieblas espirituales. El pecado, como lo describe Pablo, no es solo una serie de malas decisiones, es una condición que esclaviza y nos ciega a la verdad. Reflexiona, ¿recuerdas cómo era tu vida antes de encontrar a Cristo?
O quizás todavía estás luchando con el peso del pecado. Este pasaje nos recuerda cuán profunda es nuestra necesidad de Dios, una necesidad que no podemos suplir por nosotros mismos. Entonces aparecen dos de las palabras más esperanzadoras en toda la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2, 4-5. Estas palabras marcan un cambio radical. A pesar de nuestra condición, Dios, lleno de amor y misericordia, intervino para transformarnos. No solo nos perdonó, nos dio una nueva vida. Este poder restaurador no solo nos libera del pecado, sino que nos coloca en una relación correcta con Dios. Imagina cómo sería vivir cada día consciente de que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte ahora vive dentro de ti, dándote la fuerza para superar cualquier prueba y el propósito para caminar en su luz. La historia de redención que Pablo describe no es solo una verdad para reflexionar, sino una invitación a abrazar plenamente la vida abundante que Dios ofrece. Por gracia han sido salvados. Efesios 2, 4-5. Estas palabras lo cambian todo. Cuando estábamos perdidos, sin fuerza y sin esperanza, Dios intervino. Su misericordia no llegó porque la merecíamos, sino porque su amor es inconmensurable. La misericordia nos libera del castigo que merecíamos y la gracia nos otorga un regalo que nunca podríamos ganar. Reflexiona un momento. ¿Qué significa para ti saber que el amor de Dios llegó a tu vida no por lo que eres, sino por lo que Él es? Su gracia no solo nos rescató de nuestra desesperación, sino que también nos otorgó una nueva identidad. Pablo lo expresa así: Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Esta no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. En Cristo hemos sido hechos espiritualmente vivos. Participamos en su victoria sobre el pecado y la muerte. Imagina estar junto a Cristo en su gloria, no como un extraño, sino como alguien completamente aceptado, amado y redimido. Ese es el lugar que Dios nos ha dado, un asiento en su mesa, un lugar permanente en su familia. ¿Y por qué Dios extiende su gracia de esta manera? Pablo lo explica claramente: para mostrar en los siglos venideros las incomparables riquezas de su gracia, manifestadas en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Nuestra salvación no se trata solo de nosotros, se trata de revelar el carácter de Dios al mundo. Nuestras vidas están destinadas a ser un testimonio vivo de su gracia y bondad. Pablo reitera esta verdad fundamental: porque por gracia han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La salvación es un regalo, no es algo que podamos ganar, alcanzar o merecer. Esta verdad es tanto desafiante como liberadora. Desafía cualquier orgullo que podamos tener en nuestros propios esfuerzos y lo reemplaza con gratitud por lo que Dios ha hecho. Si la salvación dependiera de nuestras obras, ¿cómo podríamos estar seguros de haber hecho lo suficiente? Pero como está basada en la gracia de Dios, podemos descansar con la certeza de su amor. Este regalo elimina cualquier duda y nos da seguridad eterna en Cristo. Pablo concluye esta sección con una declaración de propósito: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. La salvación no solo nos libera del pecado, también nos transforma para un propósito mayor. Somos obra maestra de Dios, diseñados para reflejar su amor y servir a su reino. Piensa en esto. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó para ti?
¿Cómo sería tu vida si aceptaras plenamente esta llamada? Nuestra vida no es solo un reflejo de la gracia de Dios, sino también una oportunidad para compartir su bondad con otros. ¿Te has detenido a considerar cómo puedes ser un testimonio vivo de su amor? ¿Cómo puedes transmitir su gracia a los que te rodean? Si este mensaje sobre la asombrosa gracia de Dios te ha ofrecido una nueva perspectiva, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento hoy. Al compartirlo, estás ayudando a difundir las poderosas verdades de la palabra de Dios, verdades que tienen el poder de transformar vidas, traer esperanza y llenar los corazones de luz y propósito eterno. Continuemos juntos este viaje mientras exploramos cómo Pablo revela el asombroso misterio del plan de Dios para su pueblo en Efesios 2:11 a 22. Imagina una barrera imponente que separa a las personas durante siglos, siendo derribada de un solo golpe, creando un camino de paz para aquellos que alguna vez pensaron que era inalcanzable. Este es el poder transformador que Pablo describe en este pasaje, donde el misterio de la unidad de Dios, cumplido a través de Cristo, se hace evidente. Pero esto no se trata solo de un grupo específico, sino de la reconciliación de toda la humanidad con Dios y entre sí, destruyendo para siempre las barreras de hostilidad y división. Pablo comienza recordando a los gentiles su pasado. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se llaman a sí mismos la circuncisión, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:11 a 12. Antes de Cristo, los gentiles eran considerados forasteros, apartados de las promesas de Dios, ajenos a su pacto y sin ninguna esperanza de redención. Por otro lado, los judíos, aunque eran el pueblo elegido de Dios, también fallaron en alcanzar el propósito completo de su plan: unir a todas las naciones bajo su gracia. Piensa en lo que sentirían los creyentes gentiles al escuchar estas palabras. Durante años habían vivido como ciudadanos de segunda clase, marginados y con frecuencia menospreciados. Sin embargo, Pablo no menciona esto para condenarlos, sino para destacar la magnitud de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Luego, Pablo introduce una transición poderosa, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, han sido acercados mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13. La distancia y la alienación que antes definían sus vidas han desaparecido. El sacrificio de Cristo los ha traído a la familia de Dios, restaurando lo que parecía imposible. Pablo continúa explicando: porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Efesios 2:14. Esta pared de hostilidad no es solo una metáfora espiritual. En el templo de Jerusalén había una pared física que separaba a los gentiles de los espacios reservados para los judíos. Atravesar esa barrera literal significaba la muerte. Pero en Cristo, esa barrera, tanto física como espiritual, fue destruida. Su sacrificio abolió las divisiones impuestas por la ley, creando una nueva humanidad que ahora vive en paz. Cristo anuló en su carne la ley con sus mandamientos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Efesios 2:10 y 15. Ahora reflexionemos. ¿Qué barreras de hostilidad vemos en nuestro mundo actual? Las divisiones raciales, los conflictos culturales y las heridas personales a menudo separan a las personas. Sin embargo, Pablo nos recuerda que, en Cristo, estas barreras pierden todo su poder.
Su muerte en la cruz no solo destruyó las divisiones entre las personas, sino también la enemistad entre la humanidad y Dios causada por el pecado. Pablo profundiza aún más este mensaje. El propósito de Cristo fue reconciliar a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, en la cual dio muerte a la enemistad. Efesios 2:16. No se trata únicamente de reconciliación entre las personas, sino de una restauración total con Dios. El pecado, que creó un abismo entre la humanidad y el Creador, fue eliminado por el sacrificio de Cristo. Piensa en esto. El mensaje de Pablo no es solo histórico, sino profundamente actual. Nos invita a reflexionar sobre las barreras que aún existen en nuestras vidas y nos desafía a vivir en la unidad que Cristo compró con su sangre. Esta reconciliación no es solo un ideal, es una realidad alcanzable a través de la fe en Jesús. ¿Qué barreras en tu vida necesitas derribar para experimentar esta paz que trasciende todo entendimiento? La cruz no solo actúa como un puente entre judíos y gentiles, sino que nos conduce a todos, sin distinción, a la misma presencia de Dios como una sola familia. Pablo afirma: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Efesios 2:17-18. Imagina estar frente a Dios sabiendo que ya no hay barreras ni hostilidad, solo paz y reconciliación. Pablo profundiza en esta verdad con una imagen poderosa de inclusión. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Los gentiles, que alguna vez fueron marginados y ajenos a las promesas de Dios, ahora son parte de su familia. No se trata solo de pertenecer, sino de ser incorporados en algo eterno y glorioso. Pablo describe este hogar espiritual, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios 2:20. La piedra angular es fundamental, define la estabilidad y la alineación de todo el edificio. En este hogar, Cristo mantiene todo unido. Sin Él, la estructura no podría sostenerse. Pablo concluye con una visión extraordinaria. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2:21-22. Esta no es solo una transformación individual, es la creación de un pueblo unido, un templo vivo donde Dios habita por medio de su Espíritu. Imagina ser parte de una familia donde todas las divisiones han sido sanadas y cada barrera ha sido derribada. ¿Qué paredes en tu corazón o en tus relaciones necesita derribar Dios para que puedas experimentar esta paz? Este mensaje no es solo para el pasado, sino para nuestras vidas hoy. Es un recordatorio de que Dios sigue llamándonos a su paz y unidad. A continuación, Pablo nos introduce en un misterio asombroso en Efesios 3:1-13, una revelación tan impactante que incluso los seres celestiales se asombran al contemplarla. Pablo escribe: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Efesios 3:1. Estas palabras reflejan su dedicación total. Aunque está encadenado físicamente, no se llama a sí mismo un prisionero de Roma, sino un prisionero de Cristo. Pablo encuentra alegría en su misión, incluso en medio del sufrimiento. Su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Cómo podríamos enfrentar nuestras propias dificultades si las viéramos a través del lente del propósito de Dios? Pablo demuestra que, cuando comprendemos nuestro papel en el plan divino, incluso las pruebas más duras adquieren un significado profundo. Luego,
Pablo revela el misterio que le fue confiado. Este misterio es que, mediante el Evangelio, los gentiles son herederos junto con Israel, miembros de un mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús. Efesios 3:6. En el mundo antiguo, esta idea era revolucionaria. Los gentiles, que alguna vez fueron considerados ajenos al pacto de Dios, ahora comparten completamente las bendiciones prometidas a Israel. Son herederos de las mismas riquezas espirituales, unidos en un solo cuerpo en Cristo. Este misterio no solo desafió las divisiones sociales y culturales de la época, sino que también señaló el alcance universal del Evangelio, una invitación abierta para toda la humanidad. Reflexiona, ¿qué tan profundamente valoramos esta unidad que Cristo nos ha otorgado? ¿Cómo podemos vivir como un testimonio vivo de esta reconciliación en nuestras relaciones y comunidades? Este misterio de unidad y paz sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue cuando Pablo lo proclamó desde su celda. Durante siglos, el pueblo judío había sido el elegido por Dios, los receptores de sus promesas y pactos. Sin embargo, ahora, a través de Cristo, esa puerta ha sido abierta. Judíos y gentiles ya no están separados. Ahora están unidos como iguales en el reino de Dios. Pablo subraya que esta revelación no es algo que él descubriera por cuenta propia. Fue una verdad divina revelada directamente por Dios. Un misterio oculto durante siglos, pero que ahora ha sido dado a conocer a los apóstoles y profetas, como menciona en Efesios 3:3-5. ¿Puedes imaginar la magnitud de ser elegido para compartir esta revelación? La misión de Pablo no tenía que ver con su propia gloria. Se trataba de dar a conocer el plan de Dios, su visión de inclusión y redención para toda la humanidad. La humildad de Pablo se hace evidente cuando describe su rol en esta misión. Llegué a ser servidor de este evangelio por el don de la gracia de Dios que me fue concedido mediante el poder de su fuerza. Efesios 3:7. A pesar de su sabiduría y logros extraordinarios, Pablo se veía a sí mismo como un instrumento de la gracia de Dios, no como la fuente de ella. Pablo define su tarea como anunciar a los gentiles las incalculables riquezas de Cristo y dar a conocer la administración de este misterio. Efesios 3:8-9. No se trataba solo de transmitir conocimiento, sino de invitar a otros a experimentar los recursos transformadores de Cristo, su amor, su perdón y sus promesas eternas. Reflexiona. ¿Has pensado en cómo Dios podría usarte para compartir su gracia con otros? Como Pablo, nuestro llamado no depende de nuestras capacidades, sino del poder de Dios obrando a través de nosotros. Pablo amplía aún más la perspectiva, revelando el alcance cósmico del plan divino. La intención de Dios era que ahora, mediante la Iglesia, se diera a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Detente a pensar en esto. La Iglesia, formada por personas comunes y corrientes unidas en Cristo, es el escenario donde se despliega la sabiduría de Dios, no solo ante el mundo, sino también frente a los poderes espirituales. Ángeles y autoridades en los cielos son testigos de cómo el plan de Dios se manifiesta a través de la unidad de los creyentes. Por eso la unidad en la Iglesia tiene tanta importancia. No se trata solo de avanzar juntos, sino de reflejar el carácter y propósito de Dios para toda la creación. Pablo cierra esta sección con una declaración poderosa. En Él, y mediante la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Efesios 3:12. Antes de Cristo, el acceso a Dios era restringido, pero ahora, gracias a su sacrificio, podemos acercarnos a Él directamente, con plena seguridad y sin temor. Ahora, gracias a la fe, todos los creyentes, sean judíos o gentiles,
tienen acceso directo a Dios sin temor ni dudas. Este privilegio invaluable fue adquirido mediante el sacrificio de Cristo y nos invita a vivir una relación cercana e íntima con el Creador. Pablo exhorta a los efesios a no desanimarse por su sufrimiento, diciendo: «Les ruego que no se desanimen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son para su gloria». Efesios 3:13. Para Pablo, sus dificultades son un precio pequeño a pagar por el honor de llevar a otros a la familia de Dios. Reflexiona. ¿Qué barreras has visto derrumbarse gracias al poder del Evangelio? Hay personas en tu vida que se sienten alejadas de Dios y necesitan escuchar que también son incluidas en sus promesas. Si este mensaje sobre la misión de Pablo a los gentiles te ha inspirado a reflexionar sobre el plan de Dios para la unidad, compártelo con quienes amas. Juntos podemos invitar a otros a descubrir las riquezas incomparables de Cristo y la alegría de ser parte de su historia eterna. A continuación, Pablo se mueve hacia una oración profundamente conmovedora, pidiendo fortaleza y amor para anclar a los creyentes en el poder ilimitado de Cristo. Imagina tener acceso a una fuente de fuerza tan inagotable que te sostiene en cada tormenta, cada desafío y cada incertidumbre. Esa es la invitación que Pablo extiende a los efesios en una de las oraciones más bellas de las Escrituras, una súplica por transformación interna y empoderamiento en Cristo. Pablo comienza describiendo su postura en la oración. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Efesios 3:14. En la antigüedad, arrodillarse no era una posición común para orar, reservándose para momentos de gran reverencia o intensa emoción. Estas palabras reflejan el profundo deseo de Pablo de que los efesios experimenten la plenitud del poder y el amor de Dios. Él ora al Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3:15. Esta afirmación resalta la unidad e inclusión de la familia de Dios, un tema recurrente en Efesios. ¿Qué revela nuestra postura en la oración sobre nuestro corazón ante Dios? El ejemplo de Pablo nos recuerda que debemos acercarnos a Él con humildad, devoción y expectativa. Su primera petición es por fortaleza. Le pido que, por su gloriosa riqueza, los fortalezca con poder mediante su espíritu en lo íntimo de su ser. Efesios 3:16. Observa la fuente de esta fuerza. No proviene de circunstancias ni de esfuerzos humanos, sino de las gloriosas riquezas de Dios. Esta fortaleza está destinada al interior, al núcleo más profundo de nuestro ser. Pablo comprende que el verdadero cambio comienza en el corazón, donde el Espíritu Santo obra para renovar nuestras mentes, transformar nuestras vidas y capacitarnos para vivir nuestra fe. ¿Alguna vez has sentido que tu fortaleza interior se desvanece? La oración de Pablo nos recuerda que el poder de Dios está disponible para sostenernos, incluso en los momentos de mayor debilidad. La segunda petición de Pablo se construye sobre la primera, que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Efesios 3:17. La palabra habite implica una residencia permanente, no una visita pasajera. Pablo ora para que Cristo tome plena residencia en los corazones de los creyentes, moldeando cada pensamiento, acción y deseo. Este habitar ocurre mediante la fe, cuando confiamos completamente en la obra de Cristo y nos rendimos a su señorío. Cuando Cristo habita en nosotros, su presencia transforma nuestras vidas desde lo más profundo, dándonos la fortaleza para enfrentar cualquier prueba y el corazón para caminar en obediencia. Reflexiona. ¿Cristo está completamente en casa en tu corazón o hay áreas que aún no has rendido a Él? Pablo entonces enfoca su atención en el amor, orando para que los creyentes estén arraigados y cimentados en el amor. Efesios 3:17.
Estas imágenes de raíces y cimientos subrayan la importancia de la estabilidad y profundidad. Así como las raíces proporcionan sustento, el amor de Dios nos fundamenta y sostiene. Continúa diciendo, para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Efesios 3:18. Este amor trasciende nuestra capacidad humana de entendimiento. Es infinito, inagotable y accesible para todos los que creen. Tómate un momento para reflexionar en las dimensiones del amor de Dios. ¿Qué significa para ti saber que su amor es lo suficientemente ancho para incluir a todos, lo suficientemente largo para durar eternamente, lo suficientemente alto para elevarnos al cielo y lo suficientemente profundo para llegar a los rincones más oscuros de nuestros corazones? La oración de Pablo alcanza su punto culminante con una petición extraordinaria: que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Esto no se trata solo de recibir las bendiciones de Dios, sino de estar tan saturados de su presencia que nuestras vidas reflejen su carácter, poder y amor. Imagina vivir una vida tan llena de la plenitud de Dios que impacte a todos los que te rodean. Pablo concluye su oración con una doxología que exalta el poder y la gloria de Dios. A aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar, según su poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Efesios 3:20-21. Estas palabras nos recuerdan que el poder de Dios no tiene límites y que su obra en nosotros siempre supera nuestras expectativas. Amén. Efesios 3:20-21. Estas palabras finales de la doxología de Pablo nos recuerdan que el poder de Dios no está limitado por nuestra imaginación o nuestras peticiones. Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos comprender, obrando a través de nosotros para glorificar su nombre. Reflexiona. ¿Qué estás pidiendo a Dios hoy? ¿Tus oraciones reflejan la grandeza ilimitada del Dios a quien sirves? ¿Has sentido el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo cambiaría tu existencia si realmente entendieras las dimensiones del amor de Cristo? Imagina esto. Acabas de recibir una invitación para representar al Rey de toda la creación. No es solo un título, es una misión, una llamada a vivir de manera que refleje su carácter, gracia y gloria. En Efesios 4:1-16, Pablo insta a los creyentes a responder a esta llamada con humildad, unidad y propósito, mostrando cómo la Iglesia puede crecer hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Pablo comienza con una exhortación apasionada. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de manera digna del llamado que han recibido. Efesios 4:1. No es una sugerencia, es un llamado urgente a la acción. Como seguidores de Cristo, nuestra identidad viene acompañada de la responsabilidad de vivir de una manera que honre a Dios. ¿Qué significa vivir una vida digna de este llamado? Pablo lo explica. Sean completamente humildes y amables, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. Efesios 4:2. Humildad, amabilidad, paciencia y amor no son solo virtudes deseables, son los cimientos de la unidad en el cuerpo de Cristo. Reflexiona. Nuestras actitudes, acciones y relaciones reflejan este llamado. El desafío de Pablo es una invitación a la introspección y a la transformación personal. La unidad es un tema central en este pasaje. Pablo escribe: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esta unidad no es algo que creamos, es un regalo del Espíritu Santo que debemos preservar. Pablo fundamenta esta unidad en 7 declaraciones fundamentales: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe,
un bautismo y un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. Estas verdades nos unen como creyentes, superando diferencias culturales, personales y de trasfondo. Imagina cómo cambiarían nuestras iglesias, familias y comunidades si realmente abrazáramos esta unidad divina. Pero Pablo no se detiene allí. Reconoce la diversidad dentro de esta unidad, destacando que a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Efesios 4:7. Estos dones espirituales, otorgados por Cristo, no son para nuestra gloria personal, sino para edificar su iglesia. Pablo cita el Salmo 68:18, describiendo a Cristo como el Rey victorioso que ascendió al cielo y repartió dones a su pueblo. Efesios 4:8-10. Pablo identifica roles específicos dentro de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Estos roles existen para capacitar a los creyentes para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Este proceso no es solo sobre el crecimiento individual, sino sobre el desarrollo colectivo. Pablo imagina una iglesia unificada en la fe, fundamentada en la verdad y que refleje el carácter de Cristo. Reflexiona: ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Cómo los estás utilizando para servir y fortalecer su iglesia? Este pasaje nos invita a vivir con propósito, trabajando juntos en unidad para alcanzar la madurez y la plenitud que Dios desea para su pueblo. Imagina el impacto de una iglesia en la que cada miembro está equipado y empoderado para servir, contribuyendo al crecimiento y bienestar del cuerpo entero. Pablo establece un estándar elevado: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser maduros, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Esta madurez se caracteriza por estabilidad, discernimiento y amor. Pablo contrasta esta madurez con la inmadurez espiritual, describiendo a los creyentes inmaduros como niños llevados de aquí para allá por las olas y sacudidos por todo viento de enseñanza. Efesios 4:14. Nos recuerda la importancia de permanecer anclados en la palabra de Dios, creciendo en nuestro conocimiento de Cristo y fundados en su verdad. Reflexiona: ¿estás buscando activamente la madurez espiritual o estás satisfecho con dónde estás? Las palabras de Pablo nos desafían a profundizar en nuestra fe, entendiendo que la madurez en Cristo es esencial para la unidad y la efectividad en su misión. Pablo concluye esta sección con una imagen hermosa de la iglesia en acción. Hablando la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:16. Este equilibrio entre verdad y amor es fundamental para el crecimiento. La verdad sin amor puede lastimar, mientras que el amor sin verdad puede llevar al error. Juntos forman un entorno donde los creyentes pueden crecer, sanar y prosperar. Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada parte realiza su función, y trabajando juntas, el cuerpo crece y se edifica en amor. Efesios 4:16. Reflexiona: ¿cómo contribuyes al crecimiento y la salud del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa para ti vivir de manera digna del llamado que has recibido? ¿Cómo puedes buscar activamente la unidad, la madurez y el servicio dentro de tu comunidad de fe? Imagina esto: estás en una encrucijada, sosteniendo dos conjuntos de ropa. Uno está roto, sucio y desgastado, un recordatorio de quién solías ser. El otro es limpio, brillante y perfectamente adecuado a tu nueva identidad en Cristo. ¿Cuál elegirías usar? En Efesios 4:17-32, Pablo describe esta transformación, llamándonos a despojarnos del viejo yo y a vestirnos con la nueva vida que tenemos en Cristo.
Comienza describiendo la condición del viejo yo. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, que ya no vivan como los gentiles, en la futilidad de sus pensamientos. Efesios 4:17. Aquí no se refiere a la etnicidad, sino a una forma de pensar alienada de Dios y consumida por deseos mundanos. Pablo pinta una imagen vívida. Tienen oscurecido el entendimiento y están separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Este no es un problema superficial, es una condición espiritual que lleva a un ciclo descendente de pecado y egoísmo. Reflexiona sobre tu vida antes de Cristo. ¿Qué patrones o hábitos te alejaban de Dios? Pablo nos recuerda que estos caminos antiguos no son compatibles con la nueva identidad que hemos recibido. Con firmeza declara: pero ustedes no conocieron a Cristo de esta manera. Efesios 4:20. En Cristo hemos sido enseñados a vivir de manera completamente diferente, reflejando su verdad, amor y justicia. Pablo describe esta transformación en 3 pasos: despojarnos del viejo yo, renovar nuestra mente y revestirnos del nuevo yo en Cristo. Este cambio no es solo externo, sino interno y duradero, transformando nuestras acciones, pensamientos y corazones. ¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse con esta nueva identidad en Cristo? Esto implica rechazar activamente los patrones pecaminosos y las actitudes de nuestra antigua vida. Pablo describe al viejo yo como corrompido por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Estos deseos aparentan ofrecer satisfacción, pero solo conducen al vacío. Renueva la actitud de tu mente. La transformación comienza en el pensamiento. Pablo nos insta a renovar nuestra mente, alineándola con la verdad de Dios en lugar de las mentiras del mundo. ¿Cómo estás renovando tu mente diariamente? ¿La estás llenando con la palabra de Dios, oración y adoración? Revístanse del nuevo yo, creado para ser como Dios, en la justicia y santidad que proceden de la verdad. Efesios 4:24. Esto no es un simple cambio superficial, es vivir plenamente la nueva identidad que Cristo nos ha dado. Pablo no deja esta transformación como un concepto abstracto. Da instrucciones prácticas sobre cómo debería lucir esta nueva vida. Hablen con sinceridad. Por eso, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4:25. La verdad es esencial para construir confianza y unidad dentro del cuerpo de Cristo. Controlen la ira. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. La ira en sí misma no es pecado, pero si no se maneja correctamente, puede dañar relaciones y abrir la puerta al enemigo. Trabajen honestamente y compartan con generosidad. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Efesios 4:28. Esto refleja un corazón transformado por Cristo que busca bendecir a otros en lugar de tomar para beneficio personal. ¿Cuál de estos pasos prácticos representa un desafío para ti? Pablo también enfatiza el poder de nuestras palabras. Eviten toda conversación obscena, más bien que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Efesios 4:29. Las palabras tienen la capacidad de sanar o herir, de edificar o destruir. Por ello, Pablo nos llama a hablar de una manera que refleje la gracia que hemos recibido de Dios. Reflexiona sobre tus últimas conversaciones. ¿Tus palabras han sido una fuente de aliento y edificación para otros o han causado daño? Finalmente, Pablo nos recuerda el papel crucial del Espíritu Santo en nuestra vida.
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Cuando nuestras acciones y actitudes contradicen nuestra nueva identidad en Cristo, entristecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuántas veces olvidamos considerar cómo nuestras palabras, decisiones y comportamientos afectan nuestra relación con el Espíritu? Las palabras de Pablo son un llamado a vivir en alineación con la guía del Espíritu, abrazando la vida a la que hemos sido empoderados. Pablo concluye esta sección con un llamado a la transformación. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, así como todo tipo de maldad. Efesios 4:31. En lugar de estas actitudes, nos exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es el sello distintivo de nuestra nueva identidad en Cristo. Aunque no siempre es fácil, refleja la gracia y misericordia que hemos recibido. ¿Hay personas en tu vida que necesitas perdonar? ¿Cómo puedes extender a otros la gracia que tú mismo has recibido? Reflexiona sobre las áreas de tu vida que aún reflejan al viejo yo. ¿Qué pasos concretos puedes tomar esta semana para abandonar esos patrones y abrazar completamente tu nueva identidad en Cristo? Pablo nos desafía a dar este paso en Efesios 5:1-20, donde llama a los creyentes a andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:2. No se trata de ideales abstractos, sino de una forma esencial de vivir como hijos de Dios. Pablo nos exhorta a imitar a Cristo, alejándonos de las formas del mundo y brillando intensamente con el amor transformador de Jesús. Su llamado es claro: vivir una vida marcada por el amor, la luz y la sabiduría divina en un mundo lleno de distracciones. ¿Qué pasos tomarás hoy para vivir de esta manera? Pablo inicia esta sección con una exhortación clara: sean imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios significa reflejar su carácter, amor, sabiduría y gracia en cada aspecto de nuestra vida. La clave para lograrlo está en andar en amor, como Pablo lo explica. Vivan en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5:2. Este amor que Cristo nos mostró es incondicional, altruista y sacrificial. Pablo nos desafía a vivir este amor, no por obligación, sino como respuesta al profundo amor que Dios nos ha otorgado. Reflexiona por un momento: ¿quién en tu entorno necesita experimentar el amor de Cristo a través de tus acciones? ¿Cómo puedes expresar ese amor de manera tangible esta semana? Luego, Pablo dirige la atención hacia lo que debemos dejar atrás. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque esto no es propio de los santos. Efesios 5:3. Estos comportamientos representan la oscuridad de nuestra antigua vida antes de conocer a Cristo. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de manera diferente. Además, Pablo enfatiza el poder que tienen nuestras palabras. Tampoco debe haber obscenidades, ni conversaciones necias, ni chistes groseros. Esto está fuera de lugar. En su lugar, que haya acción de gracias. Efesios 5:4. Imagina el impacto positivo que podríamos tener si nuestras palabras reflejaran gratitud y gracia constantemente en lugar de negatividad o vulgaridad. Pablo advierte sobre la importancia de no tomar a la ligera estas instrucciones. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por estas cosas viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Efesios 5:6.
Este es un llamado a estar atentos, a permanecer firmes en la verdad y a rechazar las mentiras de un mundo que trivializa el pecado. En lugar de vivir en oscuridad, Pablo nos invita a vivir como hijos de luz, manifestando todo lo que es bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 8 a 9. Esta vida no es pasiva, sino que implica buscar activamente la voluntad de Dios y descubrir lo que le agrada. Efesios 5:10. Reflexiona, ¿qué áreas de tu vida necesitan aún la luz de Cristo? ¿Existen hábitos o actitudes que Dios te está llamando a abandonar? Pablo no nos llama simplemente a evitar la oscuridad, nos insta a exponerla. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Efesios 5:11. Esto no significa condenar a otros, sino revelar la verdad de Dios en medio del pecado y la injusticia. Finalmente, Pablo cita lo que podría ser un himno cristiano temprano. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo brillará sobre ti. Efesios 5:14. Esta es una invitación al despertar espiritual, un recordatorio de que la luz de Cristo trae vida y transformación para aquellos dispuestos a salir de las sombras. ¿Quién en tu entorno podría necesitar escuchar este llamado a despertar? ¿Cómo podrías compartir la luz de Cristo con ellos de manera amable y compasiva? Pablo pasa de hablar sobre la luz a enfocarse en la sabiduría, exhortando a los creyentes a vivir de forma consciente e intencional. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Concluye esta sección pintando una imagen de una vida llena del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19-20. Aquí, Pablo nos invita a adoptar un estilo de vida de alabanza y gratitud, no limitado a reuniones religiosas, sino como una práctica continua. Imagina cómo cambiaría tu día si lo enfrentaras con un corazón lleno de gratitud y adoración. ¿Qué pasaría si tus interacciones con otros estuvieran marcadas por palabras de aliento y elogios en lugar de críticas o acusaciones? Reflexiona. ¿Cómo estás viviendo en amor, luz y sabiduría en tu día a día? ¿Hay aspectos específicos en los que sientes que Dios te está llamando a ser más intencional? Pablo también reflexiona sobre lo que significa tener relaciones centradas en Dios, abordando temas como el matrimonio, la familia y el trabajo. Sus palabras nos desafían a modelar nuestras interacciones según el amor sacrificial y la humildad de Cristo. Comienza con un llamado transformador: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Este versículo establece el tono para todo lo que sigue. La sumisión, en este contexto, no se trata de dominancia o inferioridad, sino de respeto mutuo, humildad y un compromiso compartido de servirnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Imagina cómo serían nuestras relaciones si adoptáramos esta actitud, buscando honrarnos y elevarnos mutuamente en lugar de imponer nuestra propia voluntad. Pablo continúa abordando el matrimonio, comparándolo con la relación entre Cristo y la Iglesia. Comienza con un llamado a las esposas. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Efesios 5:22. Esto no es una licencia para la desigualdad, sino una invitación a un respeto voluntario y una devoción inspirada en la relación de la Iglesia con Cristo. Sin embargo, el estándar para los esposos es aún más alto. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Este amor debe ser sacrificial,
priorizando las necesidades de sus esposas por encima de las propias, con humildad y gracia. Este modelo de respeto mutuo y amor crea una visión de unidad que refleja la relación entre Cristo y su pueblo. Tómate un momento para reflexionar. Si estás casado, ¿cómo puedes reflejar mejor a Cristo en tu relación? Si no lo estás, ¿cómo puede esta enseñanza moldear la manera en que te acercas a las relaciones en el futuro? Pablo también dirige su atención a las relaciones familiares, comenzando con los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Este llamado a la obediencia no solo resalta el respeto hacia los padres, sino también la importancia de fomentar relaciones que reflejen los valores divinos. Efesios 6:1 enraiza el llamado a los hijos en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandato nos recuerda que el respeto en el ámbito familiar no es simplemente una norma social, sino una instrucción divina. Sin embargo, Pablo también coloca una responsabilidad sobre los padres, especialmente los padres varones. No exasperen a sus hijos, más bien, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Los padres son llamados a nutrir, guiar y discipular a sus hijos, cultivando un ambiente de amor y ánimo en lugar de frustración o ira. En el contexto actual, esta enseñanza destaca la importancia de la intencionalidad en las familias, promoviendo relaciones fundadas en el amor, el respeto mutuo y un compromiso con los caminos de Dios. En la sección final, Pablo aborda la relación entre amos y siervos, que en el contexto moderno puede aplicarse al ámbito laboral. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con sinceridad de corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Pablo subraya la importancia de trabajar con integridad y sinceridad, considerando nuestros esfuerzos como un servicio a Dios y no simplemente a las personas. Pero no se detiene ahí. Pablo también se dirige a los amos, o quienes están en posiciones de autoridad. Amos, traten a sus siervos de la misma manera, no los amenacen, porque saben que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y no hace acepción de personas. Efesios 6:9. Esta responsabilidad mutua de siervos obedeciendo con sinceridad y amos actuando con justicia refleja los valores del reino de Dios, donde cada rol es sagrado y todos son iguales ante Él. Reflexiona. ¿Cómo cambiarían tus relaciones, ya sea en el hogar, en la familia o en el trabajo, si estuvieran modeladas por el amor y la humildad de Cristo? ¿En qué áreas sientes que Dios te llama a practicar la sumisión, el respeto o la integridad de nuevas maneras? Pablo luego aborda cómo estar firmes en un mundo lleno de desafíos aparentemente insuperables. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Efesios 6:10. La fuerza de la que Pablo habla no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Él sabe que nuestras fuerzas humanas son limitadas, pero el poder de Dios es infinito, capaz de equiparnos para enfrentar incluso las pruebas más abrumadoras. ¿Por qué necesitamos esta fuerza? Pablo revela una verdad espiritual crucial, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Estas palabras nos recuerdan que nuestras batallas no siempre son físicas. Muchas veces son espirituales, libradas en un reino invisible pero real. ¿Cómo estás enfrentando estas luchas espirituales? ¿Confías plenamente en la fortaleza que proviene del Señor para superar los desafíos? Este llamado de Pablo es una invitación a depender de Dios y a equiparnos con las herramientas espirituales necesarias para perseverar con valentía. Tómate un momento para reflexionar.
¿Hay batallas en tu vida que te están agotando? ¿Cómo sería depender de la fuerza de Dios en lugar de la tuya? Pablo nos invita a prepararnos para estas luchas espirituales al ponernos toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Él utiliza una metáfora poderosa, describiendo a un soldado que se equipa con 6 piezas esenciales para la batalla espiritual. El cinturón de la verdad. La verdad es fundamental como un cinturón que mantiene todo en su lugar. En un mundo lleno de relativismo y medias verdades, Pablo nos llama a anclarnos en la verdad inmutable de la palabra de Dios, la coraza de la justicia. Esta pieza protege el corazón y simboliza la justicia que recibimos a través de Cristo. Cuando surgen acusaciones o dudas, esta coraza nos recuerda que somos justificados ante Dios. El calzado del Evangelio de la paz. Pablo nos exhorta a estar listos para compartir el Evangelio que trae paz. Este calzado firme nos prepara para avanzar con confianza, independientemente del terreno que enfrentemos. El escudo de la fe. Los ataques del enemigo a menudo llegan como flechas ardientes, dudas, temores, tentaciones. La fe actúa como un escudo, apagando esos dardos y recordándonos las promesas de Dios. El yelmo de la salvación. Este casco protege nuestra mente, asegurándonos de quiénes somos en Cristo. Cuando la confusión o la desesperación amenazan, este yelmo resguarda nuestros pensamientos y nos llena de esperanza. La espada del Espíritu. La única arma ofensiva es la palabra de Dios. No solo es una defensa, sino también una herramienta poderosa para confrontar mentiras, dudas y ataques espirituales con la verdad. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico y juntas nos capacitan para mantenernos firmes en la fe, independientemente de las pruebas que enfrentemos. Pero Pablo no se detiene ahí. También enfatiza la importancia de la oración. Oren en el Espíritu en todo momento, con toda clase de oraciones y súplicas. Efesios 6:18. La oración es nuestra conexión directa con la fuerza, la sabiduría y la guía de Dios. Pablo nos insta a orar persistentemente por todos los creyentes, recordándonos que las batallas espirituales no se libran solos. Reflexiona. ¿Con qué frecuencia ves la oración como una parte clave de tu estrategia en las luchas espirituales? ¿En qué áreas de tu vida necesitas invitar el poder de Dios a través de la oración? Pablo concluye esta sección con una solicitud personal. Oren también por mí, para que cuando hable se me concedan las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Efesios 6:19. Incluso Pablo, un apóstol experimentado y valiente, busca oración por fortaleza y valentía. Su humildad nos recuerda que incluso los más fuertes en la fe dependen del poder de Dios y del apoyo en oración de los demás. ¿Qué aspecto de la armadura espiritual consideras tu fortaleza en este momento? ¿Hay áreas donde necesitas que Dios fortalezca tu defensa? Además, ¿cómo puedes incorporar la oración como una herramienta poderosa en tus desafíos cotidianos? Con estas preguntas en mente, Pablo nos lleva a las últimas líneas de su carta, cerrando con un mensaje lleno de gracia y un fuerte sentido de comunidad espiritual. Al finalizar su carta a los Efesios, Pablo ofrece un cierre que refleja cercanía y espiritualidad. Aunque estas palabras puedan parecer sencillas, contienen profundas verdades sobre el compañerismo en la fe, el amor y la perseverancia que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Pablo menciona a Tíquico, a quien describe como un querido hermano y fiel servidor en el Señor, Efesios 6:21. Este no era simplemente un mensajero. Era un compañero leal, encargado de entregar esta carta y alentar a los creyentes. Imagina la escena, una iglesia reunida, escuchando las palabras de Pablo a través de un hombre que compartió con él tanto en el ministerio como en sus pruebas. Por medio de Tíquico, Pablo no solo comparte información,
brinda consuelo y reafirma la conexión espiritual entre los creyentes, demostrando que la fe trasciende las barreras de la distancia y las adversidades. Reflexiona. ¿Quiénes son los Tíquicos en tu vida? Esas personas fieles que te fortalecen en tu caminar con Cristo. ¿Y cómo podrías ser tú ese apoyo para alguien más? Las palabras finales de Pablo resplandecen con serenidad y profundidad espiritual. Paz a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor eterno. Efesios 6, 23 a 24. Estas no son simples palabras de despedida. Son declaraciones de las bendiciones esenciales en la vida cristiana. Pablo ora por paz, no una paz pasajera, sino una profunda y duradera que solo puede venir de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. También conecta el amor y la fe, recordándonos que el amor genuino hacia Dios y los demás brota de una confianza firme en Él. La fe alimenta el amor, haciéndolo resiliente y permanente. Finalmente, Pablo resalta la gracia de Dios, un tema central en toda la carta. Esta gracia inmerecida es el fundamento de nuestra salvación, la fuente de nuestra fortaleza y la garantía de su presencia eterna. La expresión amor eterno captura la esencia de la devoción genuina, un amor por Cristo que permanece firme ante pruebas, dudas y el paso del tiempo. Pausa un momento. ¿Cómo describirías hoy tu amor por Cristo? ¿Es constante y creciente o sientes que necesita renovación? Las palabras de despedida de Pablo reflejan el poder de la conexión espiritual, un vínculo que supera la distancia y une corazones en una fe inquebrantable. La carta de Pablo, entregada por Tíquico, simboliza la unión eterna del cuerpo de Cristo, una conexión que trasciende el tiempo y las barreras geográficas. Esta unidad es un recordatorio para todos nosotros. Como creyentes, formamos parte de una familia universal, vinculados por nuestra fe común y nuestro amor por Jesús. Las palabras de Pablo nos invitan a vivir de manera que refleje esta unidad, extendiendo paz, amor y gracia a quienes nos rodean. Reflexiona. ¿Cómo estás compartiendo paz, amor y gracia en tus relaciones diarias? ¿Qué acciones puedes emprender para fortalecer la unidad dentro de tu comunidad espiritual? Los saludos finales de Pablo pueden parecer el cierre de su carta, pero en realidad nos dejan con un poderoso desafío: vivir como personas distinguidas por la paz, el amor y la gracia. Este mensaje no solo marca un final, sino que también nos llama a adoptar una vida que encarne las verdades profundas que él compartió. Si esta reflexión sobre las riquezas del libro de Efesios ha iluminado tu comprensión y fortalecido tu fe, compártela con otros que también buscan crecer espiritualmente. Juntos podemos abrazar la unidad y las bendiciones que Pablo deseó para la iglesia. Al concluir este recorrido por Efesios, permitamos que las palabras de Pablo nos inspiren a vivir en armonía con Dios y con los demás, firmemente enraizados en su gracia y en el amor eterno que nos une como su pueblo.